Cuando yo era niño, había una serie en la televisión que se llamaba Batman y Robin. Ellos eran unos superhéroes de los años 70 y en mí causaron un impacto. Inclusive yo me visualizaba como Robin, ¿sí? Hasta llegué a hacerme un antifaz. Muchas veces las personas tomamos imágenes, tomamos conductas, tomamos patrones de la gente, queriendo ser otras personas. En la palabra de Dios nos habla que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. En Génesis 1:27 nos dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. A su imagen nos creó Dios. Dios nos hizo personas con características físicas muy diferentes. Unos somos bajitos, otros somos altos. Unos somos más pelones, otros estamos un poco más con pelo largo. Pero todos tenemos características diferentes que de alguna o de otra manera nos hacen ser diferentes. Muchas veces nosotros queremos ser otras personas porque no encontramos una identidad en nosotros mismos, ¿sí? Cuando Dios nos creó con un propósito y con características específicas que nos llevan a ser personas diferentes. No habrá ninguna persona en la historia, en toda la vida, que sea alguien semejante a ti o a mí, pues Dios nos hizo únicos. Cada uno de nosotros tenemos planes, metas, anhelos, sueños. Sabemos cuáles son nuestras debilidades, sabemos cuáles son tentaciones en las cuales podemos caer, y cada uno de nosotros podemos identificar hasta dónde llegan nuestros límites. Somos personas individuales con propósitos definidos. Cuando Dios nos crea, no solamente nos crea sin un propósito, nos crea con propósitos, pero también nos crea para llevar ese propósito en nuestra vida, ¿sí? No somos producto de la casualidad. Cuando Dios nos creó, Él pensó en cómo nos iba a formar, en cómo nos iba a crear, y es ahí donde radica nuestra personalidad, nuestra individualidad, nuestra identidad. Como ven, nos encontramos aquí en un área que se le llama humedales, aquí en la Laguna del Carpintero, y estamos rodeados de mangles. Mangle es un árbol que si tú lo ves y puedes echar un vistazo a todos ellos, si tú los ves generalmente, vas a ver que casi todos o todos son iguales o se ven iguales. Pero si tú ves en detalle, te darás cuenta que cada uno de ellos es diferente. Unos tienen el tronco más delgado, otros tienen el tronco más gruesos, algunos tienen hojas pequeñas, otros tienen hojas más grandes, unos son más altos, otros más pequeños. Pero si tú ves a detalle, te darás cuenta que todos son diferentes, no hay ninguno igual. De la misma manera, nosotros como humanos podemos vernos iguales, pero cada uno de nosotros somos diferentes, pues así nos hizo Dios. En la cultura en la que vivimos nosotros, la sociedad ha tratado de estereotiparnos, de estereotipar a nuestros jóvenes, agrupándolos en grupos, en tribus, como los hemos, como los generación de cristal, etcétera, etcétera, y nos está tratando de llevar a que todos nos veamos iguales, olvidando la individualidad que Dios nos hizo y nos creó. Y muchas veces nosotros no visualizamos esto como personas, ¿sí? Yo me pregunto, ¿por qué a veces queremos enfatizar en ser otras personas? ¿Por qué a veces queremos copiar patrones? ¿Por qué a veces queremos nosotros imitar el comportamiento de otra persona? Creo que nosotros como personas necesitamos tener una identidad y saber quiénes somos. En la palabra de Dios nos habla que hubo un precio que se pagó por tu vida y por mi vida. Y ese fue un precio muy alto, un precio que costó la vida de Jesucristo. Dios tenía un propósito para nosotros de tal manera que envió a su Hijo a morir por ti y por mí, para pagar ese precio y darnos ese valor que es invaluable, ¿sí? Tú y yo como personas necesitamos identificarnos que tenemos un valor, que somos personas con características diferentes, que somos personas que no necesitamos ser estereotipos iguales,
En los 70s, 80s había una canción que se llamaba Todos somos modelos en serie. Y creo yo que nosotros no somos creados o no fuimos hechos como modelos en serie. Dios nos hizo únicos, con un ADN diferente, ¿sí? Con una genética diferente en cada uno de nosotros, de tal manera que somos únicos e individuales. Si tú eres una persona que no ha encontrado esa identidad, si tú eres una persona que se visualiza como todos los demás, así como estos arbustos, si tú dices, es que mi vida no tiene sentido, es que todos los días para mí son rutina, es que no hay algo que haga la diferencia en mi persona, imito a los demás por patrones, imito a los demás porque no sé cómo ser y cómo comportarme, creo que Dios tiene algo para ti. Él quiere que tú le encuentres, Él quiere que tú te identifiques contigo mismo, Él quiere que tú te identifiques con tu Creador, porque solamente Él te da el valor y solamente Él te hace resaltar esas características y esas cualidades con las cuales Él te creó. Tú eres hijo único, tú eres único en la creación. Jamás habrá una persona como tú y creo que eso es de gran valor. Si tú eres una persona que no has encontrado esa identidad, yo te invito a que busques a quien te creó, a que busques a quien te formó, a que busques quien te dio esa identidad, porque entonces encontrarás un propósito en tu vida y porque entonces todo lo que haces lo harás con un sentido. Pues gracias por estar aquí con nosotros y les agradecemos su atención.